Hola, saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la herramienta Google Sheets desde celular, para lo cual veremos algunas funciones básicas en el entorno del celular. La herramienta Google Sheets es una aplicación de hoja de cálculo que trabaja en línea o en la nube. Nos permite introducir datos de manera ordenada. También podemos realizar trabajo colaborativo con otros usuarios, con los usuarios que quisiéramos compartir. Entonces vamos a ir al entorno del celular, en el cual podemos instalarlo en el dispositivo móvil, esta aplicación hoja de cálculo. Podemos abrirlo desde acá, como también podemos trabajar directamente desde Google Drive. Recordemos que las aplicaciones que nos facilita Google, como por ejemplo Google Docs, Google Sheets, Google Slides, se centraliza, se almacena en la unidad de almacenamiento de lo que es Google Drive. Entonces yo puedo ingresar a Google Drive, en el cual puedo organizar las carpetas. Mi información puedo organizarla en carpetas, puedo crearla mediante este símbolo, este signo del más, por el cual puedo crear una hoja de cálculo vacío o en blanco. O de lo contrario, también puedo crear dentro de una carpeta que ya tengo creada, en este caso, por ejemplo, en ejercicios. Dentro de la carpeta de ejercicios, con el fin de organizar la información, yo puedo crear una hoja de cálculo. Nuevamente vamos a este icono del más y en ella podemos crear una hoja de cálculo. Ingresamos y vamos a esperar a que pueda abrir una hoja de cálculo que está conformada por columnas y filas, también celdas, ¿no? Por ejemplo, esta celda acá podemos ingresar. Estoy trabajando desde celular. Esta celda, por ejemplo, sería A2. Es así como trabaja una hoja de cálculo. Entonces, primero que nada, podemos guardar con un nombre. En los 3 puntos acá podemos ir y podemos registrar un dato acá, hoja de cálculo sin título. En este caso yo la puedo agregar, por ejemplo, ejemplo 1. Es un ejemplo y le decimos aceptar. Y ya la tenemos guardada con ese nombre. Acá podemos observar ejemplo 1. Entonces acá podemos introducir datos de tipo texto, numéricos y demás. Para no demorar mucho acá, yo tengo una plantilla con el cual podemos trabajar. Para cerrar directamente acá. Acá podemos ver, tengo un ejercicio, el ejercicio número 1. La podemos abrir y en ella tengo un ejemplo. Acá, por ejemplo, tengo una tabla, una base de 10 datos, pero simplemente 4 tienen datos correspondientes. Por ejemplo, apellido paterno, materno, nombres, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, nota final y resultados. Es un ejemplo que vamos a utilizar. Entonces, la interfaz de la hoja de cálculo en el entorno del celular sí es un poquito limitado el trabajo a comparación de la computadora. Sin embargo, sí también podemos utilizar las funciones. Cabe recalcar que las funciones, los nombres de las fórmulas o funciones, cuando utilizamos desde celular están en idioma inglés. Por ejemplo, cuando queremos utilizar la función si, la función lógica, en Excel, en este caso en Sheet de celular, está con if, ¿ok?
Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a dar un formatito. Por ejemplo, acá podemos pintarlo, esta tablita, por ejemplo, y luego podemos ir para agregar, por ejemplo, margen. Podemos cambiar de color. En este caso puedo cambiar el color de preferencia, ok. También puedo modificar, por ejemplo, acá vamos arriba, podemos agrandar un poquito, ok. Podemos también mejorarlo, el encabezado de esta tabla. Una vez que hayamos subrayado, lo que podemos hacer es irnos a la parte inferior para dar un formato. Si quiero cambiar de color, por ejemplo, el color verde, ok. Entonces ahí puedo cambiar si quiero centrearlo o quiero llevarlo a la derecha o a la izquierda. Asimismo, en la parte superior, en este icono de A, podemos ver el tamaño de texto, algunos formatos que nos despliega acá. Tamaño de letra 10, puedo aumentar hasta tamaño 12 y el color lo dejamos acá. Entonces es así como podemos ir dando un formato a nuestra tabla en estos datos que tengo de ejemplo, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar, utilizar algunas funciones básicas para poder calcular, por ejemplo, acá la nota total, la nota final de estos estudiantes de ejemplo, dado los tres datos. En este caso son 3 parciales. Entonces lo que haremos es irnos a la celda H2 y en la parte inferior podemos escribir la fórmula acá, o también podemos ir a la FX y así poder utilizar. Entonces yo me voy acá con el dedo, voy a ir donde dice escribe texto y tenemos que comenzar por el signo del igual para hacerlo rápidamente. Y como les comentaba, vamos a utilizar la función sum en este caso. Ni bien escribo su, ya me aparece una propuesta acá de todas las funciones que tiene Sheets, ¿ok? La que vamos a utilizar es la primerita, sum. Y me dice acá en la ayuda, introduzca valor 1 y valor 2. Esta la podemos separar por punto y coma, como también podemos agarrar un rango. Por ejemplo, acá vamos a agarrar el rango de E2 hasta G2. Entonces nos vamos acá, le digo desde E2, cuando agarramos un rango separamos con 2 puntos, hasta G2. Entonces que me lo sume hasta G2. Ahí está, lo ha remarcado y simplemente acá lo vamos a aplicar en este check para decir que está ok. Me da la suma de 201. Como tiene que estar al 100% las notas, lo que tenemos que hacer es promediarla. Entonces vamos a ir nuevamente a la celda y nos vamos al lugar donde realizamos la función. Y en ella lo que haremos es dividirlo entre estos 3 valores. Son 3, primero, segundo y tercer parcial. Entonces vamos a hacer un promedio, división entre 3 y le damos el check. Le doy el check y así tengo la nota total o la nota final de este estudiante. Para los demás, para no estar haciendo uno a uno, lo que haremos es copiarlo. Presionamos, le decimos copiar y lo que haremos ahora es presionar en la primera celda que hemos trabajado con la fórmula y vamos a tratar de pintar o marcar las demás celdas que queremos aplicar, incluyendo la primera. Luego presionamos sobre lo que ya hemos marcado,
nos vamos a ir a los 3 puntos. Ahí la opción que vamos a escoger es autocompletar, ¿ok? Le digo autocompletar y ahí está la nota total que me lo está calculando de todos los estudiantes. Ahora vamos a resultados. Acá quiero saber cuáles son aprobados y cuáles son reprobados, tomando en cuenta la condición de si está aprobado, entonces la nota seguramente es mayor a 50. Si está reprobado, entonces menor estricto que 51. Entonces aquí la función que vamos a utilizar es la función si. En caso de Excel o Google Sheet desde la computadora, lo que utilizaríamos es la función si. Pero en este caso, en el entorno del celular, la función está en inglés. Nuevamente vamos donde la región de fórmula o función, escribo signo del igual, ahora comienzo a escribir if. Ni bien escribo y ya me aparece una infinidad de funciones. En este caso vamos a utilizar esta función lógica de if, porque vamos a preguntar si es verdad o es falso. Entonces, selecciono la primera, muy bien, y me dice que ingresemos la expresión lógica, ¿ok? La expresión lógica en este caso sería si la celda H2, ¿ok? Si la celda H2, en este caso, vamos a hacer la función lógica, la condición si es, en este caso, mayor que 50, entonces por verdad, ¿no? Va a imprimir algún dato por verdad. Vamos a separar por punto y coma, tal como acá nos está ayudando, punto y coma. En este caso, entre comillas dobles es lo que se imprime algún valor. Por verdad va a ser aprobado. Aprobado. Y por falso separamos por punto y coma. Nuevamente comillas dobles. Y por falso va a ser reprobado. Muy bien. Entonces acá está ya la fórmula. Y nuevamente le damos el check. Y ahí tenemos el resultado de, bueno, en este caso aprobado. Hemos tomado en cuenta la condición de que si la nota es mayor a 50, entonces va a imprimir aprobado, va a mostrar. Caso contrario, reprobado. Entonces lo que haremos es lo mismo. Copiamos presionando la celda. Luego nos vamos acá a la primera celda. Vamos a seleccionar a las celdas que queremos aplicar. Nuevamente presionamos con el dedo y nos vamos a los 3 puntos. No vayamos a pegar por si acaso directamente. Tenemos que ir a los 3 puntos y ahora autocompletar. Le digo autocompletar y ahí está el resultado que me lo saca automáticamente. En este ejemplo tengo un reprobado y 3 aprobados. Si yo acá corrijo una nota, por ejemplo, en este ejemplo vamos a poner 0 acá, a ver qué es lo que pasa. Para simplemente ver si está funcionando en este caso nuestros datos, ¿no? El cálculo que hemos realizado. Acá vamos a ir, por ejemplo, 0. Y vemos acá que automáticamente lo ha convertido en reprobado. Tengo 2 reprobados y 2 aprobados. Ahora lo que haremos es calcular, por ejemplo, la cantidad de notas aprobados, ¿no? Es decir, la cantidad total de estudiantes aprobados y reprobados. Entonces acá vamos a introducir
Para ir al texto simplemente presionamos en este círculo, ¿ok? Y le digo acá aprobados, así de manera rápida, y en esta otra celda vamos a poner reprobados, ¿ok? Entonces, para calcular la cantidad de aprobados, lo que utilizaremos es la función contar sí. En Excel lo utilizaríamos la función contar sí. Pero en Sheet en el celular está como count, ¿verdad? Que tenemos que escribir el signo del igual. Comienzo a escribir count if, porque estamos preguntando, ¿no? Tiene que cumplir con una condición. Va a contar datos si cumple con este criterio. Entonces, count if en este caso. Presiono count if, tengo que ingresar un intervalo. Un intervalo en este caso de dónde a dónde. Por ejemplo, necesito saber de la columna H cuántos cumplen con la nota mayor a 50. De ser así, me lo va a mostrar la cantidad. Entonces, acá vamos a seleccionar de H2 hasta H5. Ok, de H2 con 2 puntos para un rango hasta H5 en este caso, y separamos con punto y coma tal como nos ayuda acá, y luego ahora le tenemos que poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Va a ser entre comillas dobles todas las notas mayores a 50 en este caso. Entonces me va a calcular o me lo va a contar de este rango solamente la cantidad de notas que cumple con esta condición, si son mayores a 50. Le damos un check y ahí tenemos, son 2 aprobados, y para el caso de los reprobados será la misma operación. En este caso, signo del igual, count if, lo mismo de H2 a H5, H2 a H5, punto y coma. El criterio en este caso va a ser diferente, ¿no? Ahora para reprobado será todas las notas menores estrictos que 51, por ejemplo, o podía haber sido menor o igual que 50. Entonces le damos el check y ahí tenemos 2 reprobados. Vamos a corregir acá el dato para ver, por ejemplo, vamos a volver acá, teníamos 2 aprobados y 2 reprobados. Vamos a ver si está calculando de manera normal. Entonces nos vamos a esta celda para poder corregir este dato. Por ejemplo, ya vamos a introducir en este caso 78 y lo ha vuelto aprobado. Y ahora nos fijamos en la cantidad de aprobados y reprobados, automáticamente lo va cambiando. Ya, ahora ya tengo 3 aprobados y un reprobado. ¿Ok? Estos datos podemos centrarlo, por ejemplo, podemos acomodarlo al lugar que queramos acomodar en este caso, ¿no? Por ejemplo, puedo pintar o remarcar estas 2 celdas. Me voy a este signo del A en la parte superior. Ahí tengo para poder dar el formato. Puede estar centrado o a la izquierda o a la derecha o a la izquierda. Entonces así podemos ir trabajando con las funciones básicas en este caso, o cualquier otra función que quisiéramos utilizar en el entorno del celular. No es un poco limitado, sin embargo sí se puede resolver algunos ejercicios, como también podemos hacer algunas gráficas. Por ejemplo, quiero sacar una torta de manera circular, digamos un cuadro estadístico, en este caso
de los aprobados y reprobados. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pintar estos valores, aprobados y reprobados más sus datos, y nos vamos a ir al signo del más en la parte superior, en el cual podemos insertar enlace, imagen y demás. Acá lo que voy a escoger es gráfico. Le digo gráfico y ahí podemos observar que tengo en este caso, por ejemplo, puedo escoger si quiero gráfico circular, quiero en línea, columna, todo aquello. En este caso vamos a escoger este gráfico, nos vamos atrás, la leyenda, por ejemplo, donde va a poner la leyenda que tiene, puedo decirlo que esté en la parte superior, arriba, vamos atrás, podemos cambiar colores, por ejemplo, acá puedo cambiar los aprobados de color, en este caso naranja, por ejemplo, naranja, y así podemos ir cambiando estos gráficos. Puedo trasladarlo, también puedo volverlo un poco más pequeño, este gráfico que tendría que presentar, por ejemplo, ¿no? Bueno, podemos trasladarlo, acomodarlo de la forma más conveniente o más cómoda posible, ¿no? Podemos agregar título también, simplemente presionando sobre el gráfico y la opción editar gráfico, y en ella acá, por ejemplo, tenemos para agregar títulos. Entonces en el título, en este caso no tiene título y la puedo agregar aprobados, qué sé yo, aprobados o estado de aprobados y reprobados, ¿no? Dependiendo cómo queremos presentar. Para que se pueda almacenar o guardar, simplemente este check y ya está. Ahí están la torta, el gráfico de los aprobados y reprobados de este conjunto de datos, de esta base de estudiantes, que hemos calculado la nota total utilizando la función suma, la función lógica sí, en este caso para ver si están reprobados o aprobados, y además la función contar sí para calcular la cantidad de aprobados y reprobados. Una de las ventajas de esta hoja de cálculo que trabaja en la nube es que podemos compartir con otros usuarios o podemos también obtener un enlace para poder enviar a los usuarios que queramos. Entonces, para ello podemos irnos a los 3 puntos en la parte superior, en el cual podemos renombrar, por ejemplo, el nombre. Podemos buscar algún dato, algún nombre y reemplazar por otra. Tiene esas funciones también. Entonces, a lo que vamos, la opción compartir y exportar. Una vez estando allí, lo que haremos es compartir mediante enlace. Lo habilitamos. Ahora está habilitado. Ahora podemos ir nuevamente en esa opción. Ahora podemos copiar el enlace, o de lo contrario es lo más seguro ir por la primera opción, compartir. En acá puedo agregar algún usuario, su correo electrónico, ¿ya? O también puedo obtener el enlace, por ejemplo, acá. Me voy al icono de enlace, me dice que cualquier usuario con este enlace lo va a poder visualizar, no está restringido. Entonces, una vez teniendo estos permisos, yo puedo copiar el enlace, ¿no? Aquí nos permite los permisos de lector, comentador y editor. En caso del trabajo colaborativo con otros usuarios sobre la misma hoja de cálculo, tendría que ser el permiso de editor para que así otro pueda trabajar en otra hoja, el otro usuario en otra hoja. Así podemos ir avanzando en algún trabajo. Entonces yo copio el enlace y este enlace yo ya puedo compartir con los usuarios que yo desee compartir esta hoja de cálculo y poder trabajar con otros usuarios. Bueno, espero sea de ayuda este pequeño video tutorial
cómo utilizar Google Sheets desde celular, que muchos preguntaban, no puedo manejar, que en mi celular no puedo hacer fórmulas, todo aquello. Está un poco limitado, pero con paciencia sí se puede resolver. Muchas gracias conmigo, hasta una próxima oportunidad.